En Baranoa. En Bosconia, Cesar, 80% del casco urbano está bajo el agua. En Chocó hay 9.000 afectados. La Procuraduría recolecta pruebas por el caso de 2 personas retenidas y luego liberadas en el Portal de las Américas en Bogotá. Nueva audiencia en el caso del niño Maximiliano Tavares. Se conoció un video de la mamá el día que desapareció el niño. 14 heridos tras una riña en una estación de policía en Medellín. 2 muertos tras balacera que se formó en medio de una fiesta en Atlántico. FECODE denuncia que son sistemáticos los asesinatos de docentes en Caquetá. El último caso ocurrió hace una semana. Se cayó el Servicio Social para la Paz en vez de servicio militar en proyecto de ley de paz total. Les contamos cómo van los debates en el Congreso. Expertos recomiendan pruebas adicionales en el proyecto de Hidroituango. La Contraloría inició proceso de vigilancia a 89 contratos en la alcaldía de Cali. Ecopetrol tiene nueva junta directiva. Les contamos quiénes llegan y quiénes salen. En el mundo, el multimillonario de origen indio Rishi Sunak fue designado hoy como primer ministro británico. Ya viene oportunidades. Hay 300 becas para intercambio en Estados Unidos. En deportes, analizamos la crisis de Millonarios en nuestra crónica de la fecha. La Orquesta Filarmónica de Medellín celebra los 130 años del Teatro Colón con un concierto de música latinoamericana. En Cultura, todos los detalles. Muy buenas noches. Iniciamos con temas económicos porque el dólar inició semana manteniendo su tendencia al alza. Mateo y televidentes, durante la jornada de hoy en los mercados llegó a estar a $1 de los 5.000. Después fluctuó un poco de nuevo a la baja. Juan Sebastián Amaya, buenas noches y muéstrenos en la gráfica. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Vamos a ver precisamente ese comportamiento de la divisa hoy. Recordemos que la tasa representativa del mercado es de 4.913 pesos y a las 8:01 minutos, a un minuto del inicio del mercado, la divisa comenzó en 4.925 pesos. En tan solo 13 minutos, a las 8:14 de la mañana, subió a 4.950 pesos y a las 9:14 de la mañana tocó su máximo de la jornada, 4.999 pesos. Estuvo a tan solo un peso de los 5.000 pesos. Durante el resto del día hubo volatilidad y a la 1 de la tarde, hora en la que finaliza el mercado, el dólar en Colombia cerró en 4.990 pesos. Todo este movimiento consolidó al dólar en un promedio de 4.968 pesos. La tasa representativa del mercado para mañana, la más alta en la historia, recordemos, era entonces de 4.968 pesos. Y otro dato adicional es que en lo corrido de este año, el dólar en Colombia ha subido 1.050 pesos. El dólar sigue al alza y cada vez más cerca de los 5.000 pesos. Hoy la divisa aumentó 55 pesos y llegó a 4.968 pesos. Al haber esa presión de compra de dólares para poder llevárselos, es lo que empieza a conducir la tasa de cambio a una devaluación como la que estamos viendo durante estos días. En las últimas 2 semanas la tasa de cambio subió 363 pesos y de continuar la tendencia, expertos aseguran que la divisa superará los 5.000 pesos esta semana. Los empresarios hablan de los efectos positivos y negativos para este sector con la coyuntura. Para la mayoría de las compañías significa un reto inmenso en términos de costos, por ejemplo, cuando se trata de productos importados. Algunos que exportan van a tener realmente un beneficio, pero sin duda alguna es tan grande el cambio que se ha producido que yo diría que la economía toda tiene en este momento un reto inmenso. En lo corrido de este año el peso colombiano se ha devaluado 26%. Juan Sebastián, y otra noticia importante es que iniciaron las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo del próximo año. ¿Qué pasó en este primer encuentro? ¿Qué se sabe? Cuéntenos. Importante también, hoy iniciaron esas reuniones previas a la instalación oficial de la mesa de concertación del salario mínimo para 2023. Recordemos, allí participan empresarios, empleados y también el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo. Aunque aún no hay cifras concretas de las propuestas de las partes, entre todos concuerdan en que ese aumento del salario mínimo para el próximo año debe ser superior a 11%, que esa es la cifra de expectativa que se tiene para el cierre de inflación de este año. Esperemos entonces el avance de estas reuniones y aquí tenemos un resumen de lo que fue la primera sesión.
El Ministerio del Trabajo espera que el aumento del salario mínimo para el próximo año se dé gracias a un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno. Nos hemos puesto de acuerdo en un cronograma de trabajo y, como ustedes saben, será en la primera semana de diciembre donde oficialmente estaremos ya trabajando cerca a las cifras de lo que será el salario mínimo en este país. Aunque no hay cifras de las primeras propuestas, sindicatos y empresarios concuerdan en que el aumento del mínimo debe compensar la pérdida del poder adquisitivo de los colombianos. Hay que recuperar y mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras para que se mantenga la demanda y se pueda permanecer en el empleo. Entendemos además como tenemos variables por un lado relacionadas con inflación que afectan por supuesto a los hogares colombianos y tenemos también el reto de poder generar empleo suficiente y ojalá formal para poder digamos contrarrestar lo que pueda suceder digamos con una eventual recesión internacional. Otro tema a tratar en las reuniones será la estructuración de las reformas laboral y pensional que el gobierno presentará ante el Congreso de la República el próximo año. Las lluvias siguen causando emergencias en el país. Ya son 7 departamentos afectados. Vamos a hacer entonces un recorrido con ayuda de los mapas para saber cuáles son las alertas y qué dice la gente. Daniela, primero hay que decir que los más afectados son Chocó, Atlántico, Cesar y Antioquia. En Medellín hay alerta por crecientes de ríos y quebradas en 3 sectores. Pero que sea Ismael Tobón quien nos cuente. Ismael, muy buenas noches. ¿En qué regiones se está presentando esta situación? ¿Qué tal, Mateo? Muy buena noche. No solamente las alertas están dirigidas en todo el territorio del Valle de Aburrá, sino también en sus regiones, como el occidente del departamento de Antioquia. Allí se registra un alto nivel de caudal del río Cauca. Allí hay alerta roja, pero también hay alertas en sus regiones como el suroeste, norte y nordeste antioqueño por posibles nuevos deslizamientos de tierra. Las intensas lluvias de las últimas horas en el sur del Valle de Aburrá hizo sonar las alarmas por posibles emergencias en la quebrada Doña María. Una creciente súbita hizo evacuar algunas viviendas ante el riesgo de inundaciones. Aguas arriba, en el sector 19 de abril, hubo la necesidad también de hacer evacuar unos habitantes mayores de edad y unos menores de edad, pero no hubo ningún lesionado hasta el momento. En Antioquia se proyecta un aumento de las lluvias en los próximos días. Esto debido al tránsito de unas ondas tropicales, las cuales generarán este incremento en las precipitaciones, pero adicionalmente también generarán fuertes vientos e incluso caída de granizo asociada a estas lluvias. Asimismo, se mantiene la alerta roja para los municipios cercanos al río Cauca. Saludamos a esta hora a Yolanda González, directora del IDEAM. Directora, bienvenida a RTVC Noticias. Muy buenas noches para todos en RTVC Noticias. Es un honor estar con ustedes acá informándoles sobre la situación actual del clima. Bien, directora, durante esta larga temporada de lluvias, ¿cuáles son las zonas del territorio nacional más afectadas? Bueno, en la última semana las amenazas hidrometeorológicas se han incrementado en gran parte del territorio nacional. Hablemos en primera instancia de los deslizamientos de tierra. Tenemos alertas naranjas y rojas en gran parte de la región pacífica colombiana, en sectores del sur del Chocó, en Valle, Cauca y Nariño, en la región andina, en Calda, Risaralda, Quindío, en sectores de Antioquia, norte de Santander, y también se han venido intensificando en Tolima y Huila. El Piedemonte Llanero también mantiene algunas alertas en niveles amarillos y naranja. Esto en cuanto a los suelos están muy saturados y las lluvias están generando esta amenaza de deslizamientos. Y en cuanto a los ríos, seguimos con alerta roja en la cuenca baja del Magdalena, en la Mojana, en sectores del Canal del Dique tenemos alerta naranja y por supuesto los ríos y quebradas de la región andina y del Piedemonte Llanero y amazónico también, que ya está lloviendo un poco más fuerte. Eventualmente tenemos alertas amarillas y naranjas. En minutos volvemos con la directora del IDEAM porque los habitantes de 4 municipios del Atlántico están en vilo por las inundaciones. En Baranoa hay al menos 1.200 familias damnificadas y en Puerto Colombia hay 12 barrios afectados por los peligrosos arroyos. Lucía Llanes, buenas noches y adelante con los detalles.
Daniela, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Las autoridades siguen atendiendo las emergencias presentadas por las lluvias del fin de semana. 4 municipios del departamento del Atlántico están afectados. Nosotros estuvimos en Puerto Colombia. Allí el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de tierras dejó alrededor de 450 viviendas entre el agua y el lodo. Por más de 8 horas hubo lluvias en todo el Atlántico. En Puerto Colombia, el desbordamiento de los arroyos San Luis y Arroyo Grande generaron inundaciones en al menos 12 barrios. A partir de la 1 de la mañana, 2 de la mañana empezó el arroyo, un arroyo que cruza acá al lado, sufrió un taponamiento con sedimentación, con palos y todo. Eso hizo que el arroyo se desbordara y pasara por todo el frente del establecimiento. En el barrio Las Américas, una corriente súbita los hizo vivir momentos de angustia. Los habitantes dejaron sus viviendas para ponerse a salvo. Horrible, desesperante. ¿Con quién estabas? Con mis hijos y mi esposo. ¿Y a dónde fueron? A la calle. Los porteños y caseteros adelantan por sus propios medios obras para la construcción de barreras improvisadas que impidan el paso del agua. Le pedimos acciones inmediatas como lo es la importancia que nos faciliten horas máquinas y en eso se comprometió. Eso va a ayudar muchísimo a avanzar en todo lo que es limpieza de canales, de arroyos. En el corregimiento de Juan Mina, más de 200 familias están damnificadas por inundaciones. En Tubará hubo 6 deslizamientos de tierra que afectaron 2 vías importantes. Volvemos con la directora del IDEAM. Directora, diciembre siempre se ha caracterizado por ser un mes soleado y que los colombianos aprovechan para vacacionar. ¿Habrá lluvias en este fin de año? Sí, la primera semana e incluso la segunda semana podemos tener algunos eventos de lluvias. Esperamos ya no tan fuertes como los que hemos tenido en octubre o que podamos tener en noviembre. Pero recordemos que en diciembre llueve más al sur del país, en sectores del Valle, de Cauca, en Nariño, en Putumayo y en Caquetá, porque las lluvias se han desplazado hacia el sur del territorio nacional. Son probables precipitaciones en el centro y sur del territorio nacional. El 80% de la población de Bosconia en el Cesar vive emergencias debido a las inundaciones provocadas por las lluvias. Hay alerta en el departamento por posibles crecientes de ríos y quebradas. Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional, tiene todos los detalles. Con el paso de las horas, las autoridades de Bosconia y los organismos de socorro hacen aproximaciones a la cifra real de los afectados por las inundaciones en este municipio del Cesar. El alcalde Edulfo Villar habla de cerca de 13.000 personas afectadas. Hemos organizado el Banco de Alimentos Municipal. Ese banco, desde ahí se van a hacer las acciones conjuntas y se va a recepcionar, a recopilar todos los mercados que nos permitan de particulares, de empresas y de otros municipios entregar. Estaremos nosotros muy pendientes al desarrollo de esto que apenas comienza, la parte de ayuda humanitaria y solidaridad con la gente de Bosconia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Bien, Chocó también sigue siendo golpeada por las fuertes lluvias. En la región del Baudó hay al menos 9.000 personas afectadas por las precipitaciones. Y en la zona hay alerta por el aumento de nivel de 3 ríos. El informe es de Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional. El más damnificado en los últimos días ha sido el sector de la subregión del Baudó. Allí, municipios como el Alto y el Medio Baudó han visto cómo por lo menos 9.000 personas se ven damnificadas por la creciente, entre otros, del río Baudó y el río Nauca. 6 barrios totalmente inundados, donde incluso se llegan con niveles hasta casi el techo de las viviendas. Para Medio Baudó, exactamente 1.565 familias damnificadas. Desde aquí nosotros queremos enviarle un SOS al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que nos ayuden a conseguir una solución definitiva. Desde el municipio de Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos ahora al oriente del país, y es que en norte de Santander una corriente súbita del río Tarra se llevó a un menor de edad en la vereda Berlín del municipio de Abrego. El niño continúa desaparecido. También hay que decir que en Santander hay 38 municipios y 3 ríos en alerta amarilla. La vía Curos-Málaga está cerrada por pérdida de banca. Joana Niño amplía la información. La
Las autoridades de gestión de riesgo de Santander declararon la alerta roja en la cuenca baja del río Suárez por las lluvias que se han presentado en el departamento de Boyacá, pero que también ocasionan afectaciones en 11 municipios de Santander. También se declaró la calamidad pública en Puerto Parra tras el desbordamiento de los ríos Carare y Opón, que dejaron a más de 200 familias damnificadas. En la vereda de India Media, donde se afectó un puente y la movilidad de la vereda pues está en dificultades. No hay paso en la vía entre Curos, Málaga, y nuevamente en el sector conocido como La Playa, vía hacia Matanza, el río Suratá se creció, dejando incomunicados a los habitantes de la provincia de Sotonorte. También hay alerta en el río Lebrija. Hay inundaciones en varios municipios de Bolívar. El saldo es una persona fallecida y otra desaparecida. Y cabe destacar que el año pasado se atendieron 7.726 emergencias relacionadas con las lluvias en el país. Y en lo que va de 2022 ya son 11.900 casos, así como lo vemos en esta gráfica. Vamos con un panorama de lluvias en el país con los periodistas de los medios públicos. La tragedia se presentó en la vereda del Caimito de Cunday, municipio del oriente de Tolimense. Allí 3 personas que integraban una misma familia quedaron sepultadas por una luz de tierra. 3 personas más resultaron heridas y hasta ahora son atendidas en el Hospital San Rafael del municipio de Espinal. Los organismos de emergencia en el Tolima expresaron que las víctimas habían invadido un lote ubicado en zona de alto riesgo. En el departamento de Nariño, desde el pasado 13 de septiembre hasta la fecha, son 18 los municipios afectados por las lluvias. Asimismo, han fallecido 3 personas debido a deslizamientos de tierra. Según el IDEAN, se prevé que 31 municipios del departamento se encuentran en amenaza por deslizamientos de tierra. En el Valle del Cauca son más de 20 municipios que registran afectación entre inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las lluvias presentadas en el departamento durante el fin de semana. El secretario de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento, Jesús Antonio Copete, ha confirmado que hay 14 municipios del Valle del Cauca que se encuentran en alerta roja por movimientos en masa, 6 en naranja y 4 en alerta amarilla. Regresamos con la directora del IDEAM, Yolanda González. Doctora, ya para terminar, ¿cuáles son esos departamentos donde hay más probabilidades de deslizamientos e inundaciones? Hay muchos departamentos, tanto en la región pacífica como en la andina, que tienen las dos amenazas, de deslizamientos como de crecientes súbitas. Destacamos Antioquia, que no ha parado de llover, norte de Santander, hacia la zona del Catatumbo, Santander también se han incrementado las amenazas tanto de crecientes como de inundaciones y de deslizamientos. Cundinamarca, en las últimas 2 semanas también se ha incrementado este nivel de amenaza, al igual que al sur del territorio nacional, en Tolima y Huila, y en sectores del Valle, Cauca y Nariño especialmente. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos en RTVC Noticias e informarnos sobre la crisis que atraviesa el país por cuenta de las lluvias. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que la prevención es la primera medida que hay que tomar. Estémonos comunicando con los sistemas de alertas tempranos comunitarios, contemos los que viven en la cuenca alta, contémosles cómo están los ríos a quienes viven en la cuenca baja. Estemos monitoreando los agrietamientos en los suelos, en los municipios. Recuerden que en las ciudades también tenemos zonas de ladera. Monitoreamos esos ríos y esas quebradas que normalmente no crecen tanto, y en esos momentos de lluvia no es que nos vayamos al río, a la quebrada, sino que todo lo contrario, nos distanciemos, sea en zonas planas o en zonas de ladera. Recuerden que las lluvias caen a los ríos y transitan en ondas de crecida y son las que nos generan las emergencias. La JEP le concedió a Rodrigo Granda, exintegrante de las FARC, el beneficio de amnistía por el delito de rebelión. En 2016 había sido condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por este hecho. Deberá hacer un acta de compromiso y no podrá salir del país sin previa autorización del Tribunal de Paz. Evaluaron otros 40 procesos por los que fue judicializado años atrás. Y atención, la Procuraduría recolecta pruebas por el caso de 2 personas retenidas y luego liberadas en el portal Américas en Bogotá. ¿Qué dice el Ministerio Público? Juan Carlos Giraldo, muy buenas noches. Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de una indagación preliminar que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de funcionarios de la policía todavía por determinar y otros funcionarios que hicieron presencia allí en el portal de las Américas durante estos hechos. Hace pocos minutos incluso la Procuraduría ordenó la inspección al Comando General de la Policía Nacional con el fin de recolectar por lo menos 3 evidencias que permitan esclarecer qué irregularidades pudieron haber presentado en la detención de estas 2 personas que posteriormente fueron liberadas.
exageradas. Pero hay unos y más grandes. Incluso habrían injerencias de algunos funcionarios también de otras entidades en lo que resultó ayer este hecho tan polémico. En los próximos días se conocerán las primeras decisiones de la Procuraduría en este caso. Gracias, Juan Carlos. Y el director de la policía asumió la responsabilidad por la liberación de las 2 personas retenidas en el Portal de las Américas. Aún buscan a quienes atacaron su patrulla. La alcaldesa Claudia López condenó el hecho. La Policía Nacional dijo que no encontró pruebas suficientes para judicializar a los jóvenes retenidos durante minutos en el Portal de las Américas. La propia Policía Nacional fue la que dispuso su liberación, teniendo en cuenta que al evaluar esos 11 requisitos no se cumplía el tercero y quinto de ellos, es decir, no se contaba con elementos suficientes para ser presentados ante la Fiscalía General de la Nación. El viceministro del Interior, Gustavo García, aseguró que buscó por medio del diálogo evitar las protestas en ese sector. Que en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes, por el contrario, fue la policía quien encontró que ellos no habían sido sorprendidos en fragancia. Por otro lado, el ministro de Defensa destacó la labor del Ministerio del Interior en el Portal para intermediar en las protestas. Siempre hay una delegación del Ministerio del Interior que en primera instancia acude para que mediante el diálogo se solucionen las dificultades. La alcaldesa de Bogotá alzó su voz para advertir que estas actuaciones no pueden quedar en la impunidad. Vemos cómo se agrede otra vez a ciudadanos alrededor del Portal de las Américas, otra vez al transporte público, a la tranquilidad de esos ciudadanos, y quienes lo hacen quedan libres e impunes. El general Sanabria indicó que el ataque ocurrió mucho tiempo después de la liberación de los retenidos. Vean este caso que ocurrió hoy en la localidad de Chapinero, en Bogotá. 4 hombres intimidaron con armas de fuego a una escolta de una empresa transportadora de valores y le robaron su arma traumática de dotación. Según testigos, iban tras dinero. Esto ocurrió en la carrera 7ª con calle 52. Según imágenes que aparecieron en redes sociales, los señalados delincuentes iban en 2 motocicletas de alto cilindraje y huyeron hacia el norte de Bogotá. Avanza la audiencia de imputación de cargos en contra de la mamá, la abuela y el padrastro de Maximiliano Tavares y otras 3 personas integrantes de la secta satánica Los Carneros. La Fiscalía a esta hora los responsabiliza de la desaparición del niño de solo 6 años, pero los capturados se declararon inocentes. En una audiencia reservada, la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada agravada, tortura agravada, encubrimiento por tortura y lesiones personales. De acuerdo con la declaración de un testigo en poder de las autoridades, el 20 de septiembre pasado el pequeño Maximiliano Tavares habría sido víctima de un ritual en el que supuestamente lo liberarían de un espíritu que lo había poseído. Un día después, Sandra Patricia Caro denunciaba la desaparición de su hijo. Así se lo reveló en su momento a Cambalache Segovia, un medio local de esa región del departamento de Antioquia. Esta mañana no teníamos para desayunar. Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno. Yo la acompañé hasta la puerta. Yo vi que habían pasado 2 minutos y nada, ya me asusté y mismo salí a la tienda. Pero todo estaba cerrado y es la hora del día de hoy. Así mismo vine y me cambié y comencé casa por casa. Tiene 6 años. Conteste, no. Bueno. Para las autoridades, estas declaraciones tienen muchas inconsistencias que han sido contrastadas con otros testigos y con contrainterrogatorios en los que Sandra Patricia ha cambiado la versión de los hechos. 14 personas heridas dejó una riña en la estación de policía de La Candelaria, en el centro de Medellín. Los detenidos iniciaron los enfrentamientos al parecer como protesta por el alto hacinamiento. Los hechos ocurrieron en la estación de policía de La Candelaria, en pleno centro de Medellín. Al parecer, el alto hacinamiento de presos generó la riña. Un total de 14 personas heridas a través de mecanismos contundentes. La estación cuenta con una capacidad de 75 internos y en el momento hay 200 detenidos. Y dadas las consideraciones, lo que se puede establecer allí son temas de convivencia, especialmente. La Personería de Medellín venía advirtiendo la situación. Hoy está alrededor del 200%. Por fortuna no hubo pérdida de vidas, pero es un riesgo que tenemos desde allí, que insistimos a las autoridades para que se avance de manera acelerada en la construcción de la cárcel metropolitana de sindicados. De los 14 heridos, 6 se encuentran en observación médica.
2 hombres murieron como consecuencia de una balacera en un balneario. En el sitio murió uno y el otro quedó herido. Pero escuchen esto, cuando lo trasladaban a un centro asistencial, chocó el vehículo que lo transportaba. La tragedia ocurrió en esta cabaña a orillas de las playas de Salgar, corregimiento de Puerto Colombia. Un grupo disfrutaba de una parranda vallenata cuando varios sujetos se enfrentaron a tiros. Videos de los asistentes registraron el momento. Las balas cobraron la vida de 2 hombres. Uno murió en el sitio, el otro iba en esta camioneta que en su recorrido hacia un centro médico chocó a un taxi. Tras el accidente continuaron el camino, pero la persona falleció en el trayecto. Los ocupantes del taxi no tuvieron lesiones graves. Se logra capturar 2 personas, las cuales portaban 2 armas de fuego que hasta el momento se encuentran sin su documentación oficial. 2 personas que al parecer participaron en los hechos están detenidas y serán puestas a disposición de las autoridades competentes. Fue aprobado en Senado el proyecto de ley de paz total. Queda para mañana el proceso en Cámara y la conciliación. La creación de un servicio social para la paz y la propuesta de indulto a los miembros de la primera línea se hundieron en el trámite. En medio de un acalorado debate en la plenaria de Senado, la oposición logró que eliminaran el artículo que creaba un servicio social para la paz alternativo al servicio militar obligatorio. Y utilizan un propósito de todos los colombianos que es alcanzar la paz para seguir debilitando a las fuerzas militares, para seguir estigmatizando a las fuerzas militares. El ministro de Defensa defendió la iniciativa del proyecto. Con el servicio social para la paz, no hay una eliminación del servicio militar obligatorio. Por eso se plantea precisamente como alternativo, porque el servicio militar obligatorio continúa. En el debate también fueron hundidos los polémicos artículos 16 y 17 que buscaban indultar a miembros de la primera línea y designarlos como gestores de convivencia. El ministro de Defensa anunció una mediación junto con el alto comisionado para la paz en Arauca. La decisión la tomó el alto funcionario por la cantidad de hechos violentos sucedidos en esa zona a lo largo de este año. Las alteraciones de orden público siguen afectando a la comunidad en Arauca. En el más reciente caso, un concejal de Saravena estuvo secuestrado un poco más de 12 horas. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se declaró a la espera de una reunión con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sobre las gestiones en esa región. Estamos siempre en nuevas acciones de esta naturaleza y dada la situación que se viene presentando en algunos territorios con grupos armados ilegales y las actuaciones que adelanta el alto comisionado para la paz, él ha tenido una intervención importante en situaciones de esa naturaleza y estábamos esperando una comunicación con el alto comisionado precisamente sobre ese particular. En la tarde del domingo, 6 hombres armados secuestraron al concejal José Miguel García, quien luego de ser retenido por más de 12 horas, finalmente fue liberado. En la región también son constantes los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, denuncia asesinatos sistemáticos contra profesores en Caquetá. El caso más reciente ocurrió el fin de semana. El profesor José Libardo Zamboni Vargas fue hallado muerto hace 2 días en la vereda Manzanares del municipio El Doncello, Caquetá. Su cuerpo tenía un impacto de bala en la cabeza. Lo que les preocupa a los docentes es que tal vez no sea el único caso. FECODE denunció las amenazas que están recibiendo los docentes en el departamento del Caquetá. En agosto del presente año fue asesinado el docente Wilfredo Vargas Cardoso, quien trabajaba en la misma institución educativa que el profesor Zamboni Vargas. Y 10 días antes de ese hecho luctuoso se presentó un atentado contra la docente Lady Fernanda Hurtado Guasa con arma de fuego en la vía Doncello Río Negro. FECODE instó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación por estos hechos. Ya se sabía, reseñado por parte de la Defensoría del Pueblo, desde hace 2 años la fuerte presencia de actores armados en el territorio, mediante la alerta temprana 007 del 2020. Las zonas donde se convirtió en un peligro ejercer la docencia, según FECODE, son los municipios de El Doncello y Piedemonte Amazónico. Continúa la incertidumbre en torno a cuándo comenzarán a funcionar las primeras turbinas de Hidroituango. Expertos recomiendan hacer pruebas adicionales, lo que implicaría un tercer cambio de fecha y de paso multas multimillonarias.
Según el alcalde de Medellín, las pruebas adicionales de las turbinas de Hidroituango podrían demorarse hasta 60 días. Ahora hay unas recomendaciones de la Junta de Asesores de hacer unas pruebas adicionales. Obviamente EPM las recoge y las presenta ante el PMU. Esas pruebas pueden tomar una semana, pueden tomar 2 semanas, pueden tomar 60 días. Es decir, ya el PMU es el que tiene que decirnos cuántas de esas pruebas hay que hacer. El gobernador de Antioquia insistió que aún hay incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Yo creo que todavía no hay claridad porque se dicen cosas que todavía son dudosas. Esperamos el país, el departamento, Medellín, todos claridad absoluta. El 15 de noviembre deberá entrar la primera turbina, antes del 30 del mismo mes la segunda, para evitar sanciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La Contraloría inició un proceso de vigilancia a los contratos adjudicados durante 2019 y 2021 en la alcaldía de Cali. En total revisarán 89. Alejandro Muñoz nos tiene los detalles. Alejandro, buenas noches, lo escuchamos. Mateo, televidentes, buenas noches. El organismo de control recibió varias de estas denuncias en una audiencia pública que se llevó a cabo aquí en Cali el pasado 30 de septiembre. Dicen que actúan bajo 2 situaciones. La primera es la participación ciudadana, donde se recoge quejas e inconformidades para evitar hechos de corrupción. La segunda, con los sistemas de información que tiene la identidad para verificar presuntos sobrecostos. Por ahora todo hace parte de una investigación, tanto en estos contratos de la alcaldía distrital como de las empresas municipales de Cali en Cali, que tiene más de 2.000 de estos contratos. La Contraloría General de la República inició el proceso a la alcaldía por supuestas contrataciones irregulares que estarían generando detrimento patrimonial. Vamos a tomar las 34 denuncias presentadas por la ciudadanía en audiencia pública y aparte de eso se van a tomar 89 contratos que la Contraloría General, a través de información que se conoce, bases de datos, fuentes públicas, determinó que existía un riesgo. Los contratos estarían relacionados con una imprenta departamental, obras inconclusas del Jarillón del Río Cauca, el alumbrado navideño del año 2020 e incluso la Feria de Cali 2021. La Contraloría desplaza a la Contraloría General de Santiago de Cali de ese ejercicio auditor y lo empezará a asumir directamente. La investigación solicita una ampliación fiscal sobre Encali durante el periodo entre 2019 y 2022, a partir de una muestra selectiva de 2.198 contratos por 1.7 billones de pesos. La Corte Constitucional falló en contra de un colegio del norte de Bogotá que le prohibió a una niña de 11 años calentar y consumir el almuerzo que llevaba desde su casa en la cafetería. El alto tribunal hizo un llamado a los colegios para que tengan en cuenta que sus decisiones no deben afectar los derechos de los estudiantes. La decisión se conoce luego de que la Corte analizó una tutela interpuesta por los padres de la menor de edad que no decidieron contratar el servicio de restaurante que brindaba el colegio. Debido a que este no se ajusta a los requerimientos nutricionales sugeridos por el médico de la familia, especialista en nutrición, por lo tanto la niña lleva sus alimentos en una lonchera eléctrica. Sin embargo, el 26 de agosto de 2021, al momento en que la niña iba a conectar la lonchera, una docente no se lo permitió, a lo que el colegio respondió. Las loncheras están construidas en plásticos que pueden derretirse, ocasionando quemaduras o incendios y liberando gases tóxicos. Los usuarios de las loncheras pueden quemarse, puede sobrecargar la red eléctrica de la institución. E igualmente afirman que le prohibieron el ingreso a la cafetería y con ella a más de 120 estudiantes que no cuentan con el servicio de almuerzo. La sala considera que no existe justificación constitucional que legitime el tratamiento diferenciado descrito, que más bien lo que promueve es la generación de espacios de segregación. El alto tribunal le dio 15 días al colegio para que adopte las medidas necesarias frente al caso. Hablamos de los hechos más importantes del día en el mundo. El multimillonario de origen indio Rishi Sunak fue designado hoy como nuevo primer ministro tras la renuncia de Liz Truss. Fueron apenas 120 horas las que el Reino Unido estuvo sin líder. Quien no consiguiera ser la dama de hierro que prometía, con la misión de levantar la economía de capa caída de una de las potencias del globo, ya tiene sucesor. Como escrutador en la elección del liderazgo, puedo confirmar que hemos recibido una candidatura válida y Rishi Sunak es por tanto elegido como cabeza del Partido Conservador.
Su nombre y su tono de piel hablan de su origen. A sus 42 años, este multimillonario de ascendencia india se convierte en el primer líder de color de la Gran Bretaña y en el tercero que tiene este país durante lo corrido de 2022. Prometo que lo serviré con integridad y humildad y trabajaré día tras día para cumplir con el pueblo británico. Y si bien es el rostro nuevo ante el mundo de una de las regiones insulares más influyentes del globo, es uno conocido en su interior, pues este primer ministro, con la misión de poner en pie el músculo económico británico, ya había administrado el tesoro y las finanzas nacionales. De ahí que sea promesa de estabilidad en medio de la falta de ella en ese país. Los primeros ciudadanos de origen venezolano que cumplen con los requisitos establecidos por la Casa Blanca para permanecer en los Estados Unidos llegaron a ese país. El Departamento de Seguridad Nacional monitoreó su ingreso. Estas huellas son las de al menos 205.000 venezolanos. Es el tapón del Darién, ese portal, ese corredor donde Colombia deja de ser ella e inicia Panamá. Y ese es el número de migrantes que al momento han salido de la tierra gobernada por Nicolás Maduro. Yo perdí todo, estoy sin nada ahorita, sin ropa, sin comida. Bueno, acá nos están ayudando con la comida, pero nos quieren mandar para allá, para Chichirivique, para atrás, para los vuelos humanitarios. Y es que justo Panamá se tornó cuello de botella cuando los pasos de esos venezolanos cesaron su avance, detenidos por la nueva interpretación migratoria de la Casa Blanca, que reza deportar a quienes como ellos quieran cruzar la frontera ilegalmente. Vea los papeles que le hacen firmar acá donde dice supuestamente que es algo voluntario, donde no es voluntario. Y cuando así se ve el alistamiento y demostración de fuerza de la Guardia Nacional Mexicana y el Ejército de Guatemala para desincentivar esa avalancha de migrantes con la meta de alcanzar Estados Unidos, ese país recibe los 4 primeros venezolanos que lo hacen como dictó la Casa Blanca, con patrocinador que los espere allí. Se presentó un nuevo cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev. En Rusia denunciaron que el gobierno de Volodymyr Zelensky utilizó una bomba radioactiva en su propio territorio para culpar al Kremlin. Si la retina del mundo resumiera a Ucrania en una imagen, sería cualquiera de estas. Las de las heridas que dejan explosivos de toda clase y naturaleza en su piel. Pero ahora, una bomba entra a escena en su guerra de 8 meses sin siquiera haber sido utilizada. Ucrania tiene un motivo para usar la bomba sucia, así como las instalaciones científicas, técnicas y de producción para su creación. Tan convencional como cualquier explosivo, su etiqueta de sucia radica en las partículas radiactivas con las que se inunda su dinamita, haciéndola potentísimo agente contaminante de la atmósfera en que se use. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia interpretan la acusación como falsa y pretexto para aumentar el tono bélico. Si Rusia dice que supuestamente Ucrania prepara algo, significa una cosa. Rusia ya lo preparó. Creo que el mundo debería reaccionar con la mayor dureza posible. Moscú, en voz de su canal de exteriores, promete llevar el tema hasta el final y lo tilda como provocación para hacerla ver como terrorista nuclear. En el renglón de batalla, Jersón, escenario del clímax combativo, vería cómo se forma una milicia local con civiles a petición de Rusia y Kiev trasladaría de allí su contraofensiva a Zaporilla. Y comenzamos con la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Hay modificaciones en la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Hoy hay nuevo líder que por ahora es el único clasificado al grupo de los 8. 3 de los equipos más fuertes de nuestro fútbol profesional colombiano están por fuera de esa clasificación. Todo se va a definir este fin de semana. Por eso a continuación les presentamos la crónica de la jornada. El todopoderoso Águilas Doradas arrancó la fecha ganando y clasificando y la terminó liderando. Están con una mentalidad muy positiva. Como les dije, finalizado el partido, conseguimos un logro, pero como usted dice, esto va más allá, podemos soñar. Santa Fe ganó por la mínima y se metió otra vez en puestos de privilegio. Si vos me decís, ¿te gustó cómo jugó tu equipo? No. No.
La verdad, mis jugadores lo saben. ¿Te gustó ganar? Sí. América le hizo zancadilla al Pasto en el Pascual y es cuarto. Aún con el 1-0, insistieron, siguieron insistiendo, no dejaron de creer. Y aunque el equipo de Guimaraes ganó 4-0, el protagonista fue Wilmar Roldán con una roja insólita. Igual que Nicolás Gallo en el Pereira Nacional, en el que pitó un penal polémico. Los verdolagas se fueron arriba, pero otra vez Leonardo Castro salvó un punto de oro para los matecañas. El que no se recupera es Millonarios, que en casa del Tolima volvió a poner en peligro su estadía en los 8. Hoy no estamos como esos favoritos para entrar. También nosotros estamos pensando que dependemos de nosotros. Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros y vamos a luchar hasta el último. Bucaramanga se recuperó de un 3-1 y terminó ganando en Tunja 4-3 ante Patriotas. Once Caldas empató 1-1 con Alianza Petrolera, pero sigue cerca. Junior ganó, pero está fuera. Son 12 equipos los que dejarán la piel el próximo domingo por un cupo a cuadrangulares. Y a través de Señal Deportes ustedes podrán disfrutar del Campeonato Mundial de Fútbol de Salón que se va a disputar en Mosquera del 24 al 30 de octubre. Hoy el Comité Olímpico le entregó el pabellón nacional al equipo que dirige Willington Ortiz. Entregada la responsabilidad mayor, la Selección Colombia Femenina de Fútbol de Salón tiene una misión. Bueno, hemos trabajado muy duro, ha sido un trabajo largo, fuerte. Yo creo que física, técnica y tácticamente estamos preparadas y bueno, daremos todo para lograr llegar a la final y ganarla. El equipo, conformado por 13 jugadoras, lleva un proceso importante y ya conocen las condiciones del maderamen ubicado en Mosquera. Cancha la entregaron hace poco, pero hemos tenido la fortuna de entrenar ahí. Somos una de las pocas selecciones que ha tenido esa fortuna. Yo creo que es una gran ventaja por el piso que tiene la cancha. Dirigidas por el técnico Willington Rolando Ortiz, en la primera fase se ubican en el grupo B con Australia, Canadá y Uruguay. Creo que los tres rivales son rivales muy fuertes. El caso de Australia, Canadá y Uruguay son equipos que se han preparado y si vienen al Mundial es a eso, a pelear un título, a hacer un bonito papel y obviamente tenemos que nosotros hacer una muy buena preparación técnico-táctica con miras a conseguir el objetivo. Las emociones del Campeonato Mundial Femenino de Fútbol de Salón las vivirán en la pantalla de Señal Colombia, comenzando con el duelo ante Canadá hoy a las 8 de la noche. Hay reacciones a la decisión del Senado que aprobó la ley de paz total. Luisa Barberi la saludo y le pregunto quién habló tras la plenaria. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Después de un arduo debate aquí en la plenaria del Senado, fue aprobado el proyecto de ley de paz total. Yo me encuentro con el ministro del Interior. Ministro, ¿qué significa la aprobación hoy aquí en plenaria del Senado? Bueno, significa que el Senado de la República culmina su trámite, entrega un enorme voto de confianza y una gran confianza al presidente Gustavo Petro y a su equipo de gobierno para la construcción de los caminos de la paz total. Mañana el debate se dará en plenaria. ¿Cómo llega este proyecto ya consolidado a la plenaria de Cámara? Pues yo creo que llega ya muy elaborado, muy consensuado. Lo hemos debatido durante horas enteras en cada uno de los debates y esperamos que la Cámara lo acoja. Tenemos las dos vías muy claras. Una primera para hacer todo el diálogo con las organizaciones a las que les reconocemos estatus político y la otra conversación y diálogo con quienes son definidos como organizaciones de alto impacto, es decir, las que les vamos a proponer más bien un acogimiento judicial al Estado de Derecho, que son conocidas como organizaciones de alto impacto o grupos organizados o bandas criminales. Eso tiene un trámite judicial y el otro tiene un trámite de diálogo político. Con esta ley, como va, le entregamos al presidente y al gobierno, el Congreso le entrega al presidente y al gobierno las herramientas que necesita para comenzar ese proceso de camino hacia la paz total. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en RTVC Noticias. Entonces mañana el debate continuará en la plenaria de Cámara para la aprobación del proyecto de ley de paz total. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Bienvenidos a las noticias culturales. Yo les tengo plan para el 27 de octubre y es que la Orquesta Filarmónica de Medellín va a ser parte de la celebración de los 130 años del Teatro Colón y trae un concierto buenísimo de música latinoamericana, música de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba. Va a estar dirigido por una mujer que es muy joven, muy talentosa, se llama Tatiana Pérez y les doy ahí una pistica. Hay una pieza buenísima que se llama Metro Chabacano, que es de México, así que vayan comprando sus boletas para eso.
también tenemos más información cultural, pero esa se las trae Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Ella trata de ubicarse en el mapa de Colombia, pero no. RTVC Sistema de Medios Públicos destaca por sus contenidos culturales y de educación. El profesor superó, corrigiendo en las redes sociales. Arduo trabajo que ha llamado la atención de importantes organizaciones a nivel internacional, como es el caso de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, que por primera vez firman un acuerdo con la televisión pública de Colombia. Nuevo modelo de futuro que es y tiene que ser mucho más innovador, transformador y sobre todo, digamos, con un gran apoyo en todo aquello que serían culturas digitales. En la educación y la cultura se está digitalizando fuertemente y esto también entra directamente en el ámbito de los medios de comunicación. Mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Este convenio va a fortalecer la producción de programas educativos tanto en Colombia como en América Latina con la marca de RTVC. RTVC para los colombianos es una plataforma de investigación, es acceso al cine y a las artes. Que es un aliado que valida y comparte con nosotros nuestros objetivos también misionales, ¿no? La ciencia y la cultura hacen parte fundamental de lo que hacemos en RTVC y vienen a complementar nuestra oferta de contenidos en educación, ciencia, cultura para formar, informar y entretener. No olviden seguir mis indicaciones con inteligencia, agilidad y trabajo en equipo. Un acuerdo que permite ir más allá de las fronteras y que de la mano de la OEI pretende construir una auténtica televisión pública para todos los iberoamericanos. Hay nuevos vientos en Ecopetrol. La Asamblea eligió junta directiva que estará hasta el 2025. Recordemos que el accionista mayoritario de la empresa es el Gobierno Nacional. Con una votación del 99,95% a favor de la plancha presentada por el Ministerio de Hacienda, los nuevos integrantes que oficialmente ingresan a la Junta Directiva son Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Grave, Gabriel Mauricio Cabrera, Saúl Catán y Sandra Ospina. Para hacer ese cálculo se tiene en cuenta el número de votos válidos, el número de puestos a proveer y el resultado es el cociente que es de 4.389.377.166. En la Junta Directiva de Ecopetrol se mantienen Carlos Gustavo Cano, Esteban Piedrahíta, Sergio Restrepo y Luis Santiago Perdomo. Y salen Luigi Echeverry, Germán Quintero, Cecilia María Vélez, Juan Emilio Posada y Hernando Ramírez. Con estos cambios, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva son afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que permitiría adoptar más fácilmente sus políticas. La nueva Junta tendrá en sus manos la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la compañía, el fracking y sobre la continuidad de su actual presidente Felipe Bayón. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, propone que el Fondo Monetario Internacional haga una nueva emisión de derechos especiales de giro, tal como lo hizo en 2020, con el fin de hacer frente a la crisis actual desatada por el aumento en las tasas de interés. Más del 80% de empresarios del sector automotor considera que la situación actual es buena, ya que hasta septiembre esta industria mostró un crecimiento del 9,6%. Sin embargo, las proyecciones a futuro muestran un deterioro progresivo. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.90, mientras que el precio interno de la carga de café subió 20.000 pesos y llegó a los 2.285.000 pesos. A la cárcel 5 mujeres entre familiares y personas de confianza del extraditado narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias La Silla. A las mujeres las señalan por lavado de activos. Más hechos del día en un minuto. Por amenazar al senador Roy Barreras en el año 2020 a través de redes sociales, Juan Carlos Osorio Duque fue imputado por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Osorio no aceptó su responsabilidad. La Corte Constitucional recibió el premio Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia del 26 de mayo que le otorgó la nacionalidad colombiana a un niño de 5 años que estaba a cargo del ICBF y no le habían podido restablecer sus derechos. En la localidad de Usme, sur de Bogotá, la policía capturó a un hombre que cargaba en una maleta varios explosivos. Pentonita, C4, mecha lenta, detonadores y cartuchos para fusil. Unidades de inteligencia
y de Policía Judicial articulan toda información en busca de saber de manera acertada cuál era la intención de este ciudadano. En Chocó, las autoridades incautaron explosivos que pertenecerían al Clan del Golfo y que estaban ubicados en un depósito alrededor de una vivienda. Según las autoridades, con este material atentarían contra la fuerza pública. Continuamos con información internacional. Estados Unidos prohibió la entrada a 500 personas vinculadas al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Así lo anunció el secretario de Estado Antony Blinken, quien dijo que los sancionados socavan las instituciones democráticas. Más noticias del mundo a continuación. El secretario de Justicia y Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, acusó a China de interferir en el sistema judicial de su país, al anunciar imputaciones contra 13 ciudadanos chinos que supuestamente trabajaban para las agencias de espionaje de Pekín. Garland dijo que el gobierno chino trata de socavar el sistema judicial estadounidense. Osvaldo Daniel Villalba, alias Comandante Alexander, líder del Ejército del Pueblo Paraguayo, fue abatido junto a otros 2 integrantes de la guerrilla marxista que opera en el norte de ese país desde hace 14 años. Así lo anunció el presidente Mario Abdo Benítez y la policía, que dieron este golpe al EPP después de 1 año y medio de trabajo de inteligencia. Hoy se llevaron a cabo las exequias de Lola, la niña de 12 años cuyo asesinato conmocionó a Francia y provocó una fuerte controversia política. Durante la misma jornada, la señalada del crimen, una mujer argelina con trastornos mentales en situación irregular, fue acusada formalmente de homicidio. A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial en Brasil, el candidato favorito en los sondeos, Luis Inácio Lula da Silva, dijo hoy que lo que está en juego en esta elección es definir si los brasileños quieren vivir en un país democrático o en un régimen neofascista y barbárico, refiriéndose a su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 300 becas para hacer intercambio en Estados Unidos y aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de intercambio en otro país, vaya a la página workandtravelcolombia.org. Seleccione la pestaña Nuestros programas y deslice hasta abajo donde encontrará la opción Au Pair USA. Lea con atención la descripción y requisitos del programa, como tener entre 17 y 26 años recién cumplidos, no tener la visa rechazada a los Estados Unidos, contar con licencia de conducción, tener nivel conversacional de inglés y estar activo en una universidad en Colombia. ¡Atentos! Entre los beneficios se encuentra tiquetes aéreos, vehículo de transporte, perfeccionamiento del idioma, alimentación, bonificación mensual por sostenimiento, entre otras. Y mucho ojo, son 300 becas de intercambio cultural. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. En Cali comenzó la 6ª versión internacional de cine infantil Calibélula, donde niños, adolescentes y adultos mayores podrán participar de las actividades programadas desde hoy y hasta el 29 de octubre. Calibélula nació en 2017 y tiene como objetivo sensibilizar al público juvenil sobre la importancia del cine de calidad. Son alrededor de 20 largometrajes, más unos tantos, unos 100 y pico más entre cortos, seriados de televisión. En esta experiencia participan niños de toda América Latina. Vamos a tener un conversatorio sobre la música en el cine y también acompañados por un toque en vivo de marimba. Tenemos, por ejemplo, otro día una historia que es La Fortaleza, un documental sobre fútbol. Señal Colombia tendrá una participación especial en el evento. Y el viernes vamos a tener la bella experiencia con Señal Colombia, que tendremos sus cortometrajes y además tendremos la experiencia con Ernesto Frailejón Pérez. Los premios reconocerán 4 categorías de creadores con la libélula, animal insignia del festival. Además, las familias podrán disfrutar de animaciones en plastilina y conversatorios sobre cine. Y ahora hablamos de fútbol femenino con nuestra selección Colombia femenina sub-17 que está aquí en Goa, en India, preparándose para su compromiso de semifinales ante la selección de Nigeria. Hoy el equipo tuvo su primer entrenamiento de cara a enfrentarse a este equipo africano y hay una buena noticia y es que Linda Caicedo y todo el equipo están en óptimas condiciones. Hay lindas noticias para la tricolor femenina. Linda está muy bien.
está lista para ese partido. Y también vuelve María Camila Correa tras su sanción por acumulación de amarillas. Que una amarilla duele mucho, pero ya estoy de vuelta, que es lo importante. El equipo anímicamente está arriba, yo creo que estamos felices y orgullosas del trabajo que hemos hecho. El equipo está concentrado y el trabajo de estos días se ha basado en entender mejor a Nigeria, el rival. Sabemos que la talla, lo que es la estatura, la fuerza, es muy similar a la de Tanzania. Igual no vamos a salir confiadas de que ya los conocemos o que ya vamos a saber cómo van a salir ellas. Pero este equipo cree y sueña en lograr dar el paso más importante. Es un sueño que se está cumpliendo. Para todos es claro que queremos llegar a esa final y bueno, es un esfuerzo que hemos hecho para poder llegar a esta estancia. A 2 días de un miércoles decisivo, la selección Colombia con equipo completo quiere seguir por la senda india de la victoria. Y ahora hablamos de ciclismo porque hoy se disputó la tercera etapa del clásico RCN. Pero nos vamos inmediatamente al departamento del Tolima con Andrés Villegas, nuestro enviado especial, quien nos trae todos los detalles de este día. Andrés, bienvenido, muy buenas noches. Feliz madrugada para usted, Vanessa, en Goa, en India. Y aquí, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la información del clásico RCN que ha llegado a su etapa número 3. En el departamento del Tolima, finalizó en Fresno y en 3 etapas del clásico hemos tenido 3 líderes diferentes. Hoy el turno fue para Adrián Bustamante y esta es la crónica de lo ocurrido en el día. Un colorido y joven Puerto Boyacá le dio apertura a la etapa denominada la Batalla de Fresno. Cada vez más cerca de las nubes hubo una escapada. El bogotano Duván Bobadilla se fue por la etapa, pero entre Rodrigo Contreras y Adrián Bustamante le dieron caza y el gran esfuerzo resultó en vano. Sí, nos quedamos con un sinsabor, pero sé que hay más días y daremos lo mejor. Y nada, esto es el ciclismo, hay veces se gana, hay veces se pierde. La derrota de unos es el triunfo de otros y sabe mejor si es una sorpresa. No sé si quedé líder o de verdad que dije hace un momento, es un sueño, quería aportar esta camiseta, no me las creo y a seguir buscando más triunfos. Lo que en Antioquia era triunfos para el Team Medellín y fueron derrotas, pero para ellos todo es temporal y desde ya preparan el asalto para sostenerse como los mejores. La llegada a Manizales es dura, mañana va a ser duro, es una etapa inédita, también la llegada a Roldanillo, que es en un alto, no me acuerdo cómo es el nombre, pero es una llegada importante, queda muchísima carrera. Apasionante duelo de titanes el que viene, porque las batallas que faltan serán épicas. Robinson Oyola manifiesta que la etapa de mañana entre este lugar, San Sebastián de Mariquita e Ibagué, es inédita, pero permítanme aprovechar para mostrarles la belleza de este lugar. Estamos en el departamento del Tolima, al fondo la iglesia de este lindo municipio, Mariquita, capital frutera de Colombia. Así quieren que ellos lo reconozcan, los mariquiteños quieren que lo reconozcan así, capital frutera de Colombia. Y como bien lo dicen los ciclistas, vamos a partir de este lugar el día de mañana rumbo a Ibagué. La etapa terminará en Juntas. Y ahí todavía fracciones importantes para definir este clásico RCN. Bien lo decían los ciclistas, los pedalistas están listos para el ascenso a Manizales, en Chipre, allá. En este sector de la capital caldense, en Chipre, va a terminar la etapa del día jueves. El día viernes tendremos contrarreloj y vamos a ir cerrando también esta clásico RCN en Roldanillo Valle el próximo día domingo. Este es el noticiero de las regiones y con esta postal de San Sebastián de Mariquita nos vamos despidiendo con toda la información del clásico RCN. Andrés Villegas, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Turandot es la primera feminista de la ópera. Era la hija de un emperador en Pekín y cuando el papá le dijo que tenía que casarse para heredar el imperio, dijo: no, mucha suerte con tu imperio, pero yo no me voy a casar porque no quiero ser la esposa de ningún tipo. Pónganse en el lugar de la Turandot. A la abuela la habían violado en una guerra. Las mujeres en ese entonces eran adorno y botín de la violencia. Y el imperio no podía ser suyo porque ella era mujer y tenía que casarse para que el imperio fuera del marido. Además, ese marido se lo iba a escoger el papá. El señor emperador se puso furioso e intentó obligarla, pero la Turandot la tenía clarísima, no quería casarse y punto. Intentando negociar, resolvieron que Turandot le iba a poner 3 enigmas a todos sus pretendientes y se casaba con el primero que lo respondiera bien. Pero ojo, porque todos los que se equivocaban se iban a la horca sin derecho a réplica. Los enigmas, por supuesto, eran complicadísimos. El primero era: ¿cuál es el fantasma que cada noche nace de nuevo en el hombre y cada día muere? El segundo: ¿qué es lo que flamea como una llama y sin embargo no es fuego, que arde como la fiebre pero se enfría en la muerte? Y el tercero: ¿cuál es el hielo que quema y cuanto más quema, más frío es? Les voy a dar un ratico para que piensen. Esta historia de Turandot es una ópera que compuso el italiano Giacomo Puccini en 1926 con libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni. Y esto que estamos escuchando es una de sus áreas más famosas. Se llama Nessun Dorma, en español que nadie duerma, y la canta el príncipe Calaf, que es el único que logra descifrar los enigmas de Turandot. Pero no crean que después de eso Turandot le dijo: ay, sí, acepto. No, señores, la cosa fue más larga. El príncipe era de otro reino y nadie sabía quién era, así que todo el mundo le decía el príncipe desconocido. Turandot le dijo: mire, yo no me quiero casar con usted, así que le propongo una cosa. Si descubro cómo se llama, usted se va a la horca. Y si amanece y no lo logro, nos casamos. El príncipe aceptó y Turandot comenzó sus averiguaciones. Pero piensen que esto es el imperio chino, así que los métodos de investigación no eran muy evolucionados. Puso a todo el ejército a averiguar el nombre del tipo. Y cuando dieron con Liu, una de las esclavas del príncipe, la atravesaron con una espada porque ella se negó a traicionarlo. El caso es que amaneció y el príncipe estaba tan triste por la muerte de Liu y tan decepcionado de la crueldad de Turandot que le dijo: ¿sabe qué? Yo no me quiero casar con alguien así. Y adivinen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Turandot se dio cuenta que el príncipe Calaf tenía buenos sentimientos, que no todos los hombres eran iguales y se enamoró. Le pidió perdón, amaneció, se dieron un beso y final feliz. ¿Cómo van con los enigmas? Les voy a ayudar un poquito. El primero es la esperanza. El segundo es la sangre y el tercero se los dejo ahí para que se vean la ópera. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Wow. ¿Cómo le parece a usted cerrar este lunes de noticias con ese recital, ese piano de Laura? Espectacular. Maravilloso, además Laura como siempre deleitándonos con su piano. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. La cita es mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.